2.4 variaciones de parámetros Wronskiano. Es que esa pronunciación me da un poquito de trabajo. Y Edo no homogéneas, ¿sí? Bueno, precisamente con la finalidad de seguir avanzando en el temario de ecuaciones diferenciales y viendo la posibilidad de su aplicación otra vez en nuevas formas de aplicación de las ecuaciones diferenciales, vamos a trabajar ahora esta parte de las ecuaciones diferenciales no homogéneas que tienen que ver con un parámetro que nos va a ayudar a ver cómo simplificar la forma de la aplicación en las variantes, por ejemplo, lo que es la amplitud y la variante de las curvas, para formar un crecimiento lo más, vamos a decir, estético posible, y que pueda servir incluso para modelado y para varias cosas. Muy bien. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. 2.4 Variación de parámetros Wronskiano y ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas. Bien. Esta herramienta que se conoce como Wronskiano y las ecuaciones diferenciales no ordinarias pertenecen a lo que es la asignatura de ecuaciones diferenciales del segundo semestre, ¿sí? Aquí dice ingeniería de software. Bueno, es que se aplica, ¿sí? Bueno, en esta parte es correcto. Se aplica tanto en ingeniería de software como en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero en este caso está siendo aplicada específicamente en ecuaciones diferenciales 2026. ¿Ok? ¿En dónde se va a publicar este material? En el canal de YouTube Videoteca Valencia, en el playlist específico llamado Ecuaciones Diferenciales 2026, para que ahí lo puedan revisar. Bienvenidos a todos los estudiantes, bienvenidos a esta sesión que trataremos que sea lo más completa posible. Un saludo especial a los estudiantes de Guaem Texcoco, también de Guaem Toluca, que de pronto se nos conectan también por aquí, y también a la audiencia general del canal de YouTube Videoteca Valencia. Hoy dominaremos el método analítico más flexible de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Prepárense entonces para conectar la teoría abstracta, como siempre tratamos de poner la teoría, con un simulacro en Python para ver su aplicación. Entonces recuerden que la forma, el espíritu que hemos trabajado en este curso, ¿sí? Y que es el primero que he desarrollado de esa manera y bueno, creo que vamos avanzando de muy buena manera, es precisamente el aplicar la programación de Python o en Python para desarrollar simulaciones de las teorías de matemáticas que hemos ido viendo sobre lo que son las ecuaciones diferenciales y poder hacer que esa teoría se vea cómo se aplica en una simulación de una forma específica del mundo real. El contexto científico, las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden
modelan sistemas con inercia y almacenamiento de energía. Ubicamos este tema entonces en el corazón de la modelación de fenómenos dinámicos complejos. Como objetivo académico o los objetivos académicos de este tema que estamos desarrollando es dominar el uso del Wronskiano para verificar la independencia lineal. ¿Sí? ¿De qué? Pues de las ecuaciones diferenciales. Implementar el algoritmo de integración para hallar soluciones particulares. Validar los modelos matemáticos mediante herramientas computacionales modernas. La relevancia del método. ¿Por qué es importante este método? A diferencia de los coeficientes indeterminados, temas anteriores a este, la variación de parámetros funciona con cualquier función continua del tipo f de x, o sea, cualquier función f de x. Y recuerden que el f de x, si está combinada con su primer derivada, segunda derivada, etcétera, bueno, esto se transforma en una ecuación diferencial, ¿sí? Y si tenemos los parámetros en orden y completos, entonces es una ecuación diferencial ordinaria, que puede ser de primer orden, de segundo orden, etcétera, ¿sí? Bueno, es vital entonces para señalar señales que son no senoidales, impulsos y funciones definidas por partes en la ingeniería. En ocasiones las señales no todas tienen un mismo comportamiento. En algunas áreas se comportan como una señal sinoidal, o sea, como ciclos. En otras los ciclos se cortan o se transforman en otro tipo de señal. Y se trabaja, por ejemplo, que los datos se transforman en códigos binarios, ceros y unos, y se montan sobre una señal analógica para enviarse a través de las redes de cómputo. Bueno, ese tipo de análisis precisamente nos permite ver la variación de parámetros para poder comprender esa estructura de comunicación. El futuro de las ecuaciones ordinarias 2026, lo que se conoce como las Neural ODEs, que ya hemos hablado mucho de ellas, pero las tenemos que seguir hablando porque es el futuro próximo, ¿sí? Integran ecuaciones diferenciales en capas de redes neuronales profundas. El ingeniero del futuro usará estos métodos para optimizar gradientes de flujo continuo. Precisamente el día de hoy también me toca ver un tema con ingeniería de software 2. Bueno, hoy no lo voy a ver, pero me toca en estos días ver un tema precisamente de lo que son la estructura de programación por capas para la solución de ciertos, para la creación de ciertos software de programación. Bueno, hablando de cómo vino la evolución histórica, Joseph Louis Lagrange, ¿sí? Lagrange perfeccionó este método para resolver problemas de mecánica celeste, o sea, cómo se mueven los cuerpos en el espacio. Su visión permitió tratar las constantes de integración como funciones variables, ¿sí? Y esto permitió obtener ciertos parámetros. Esto fue analizado y publicado por Boyer en 1991. Y bueno, ya saben que esto está siendo publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Los fundamentos de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Consideremos la ecuación lineal no homogénea
en su forma estándar. Por ejemplo, y' más p de x por y' más q de x y igual a f de x. Entonces, observemos aquí que precisamente tenemos tres funciones que se asocian a través de los parámetros de otra función, ¿sí? En este caso y, ¿sí? Pero como coeficientes de esas funciones. O sea, por ejemplo, y' con p de x, y con q de x, y tenemos f de x, donde dice precisamente que f de x es la entrada o fuerza externa del sistema dinámico. O sea, es un valor que se va a asociar con la ecuación diferencial y que es un valor que llega como un valor externo de la ecuación. En este caso es una función f de x, ¿vale? Permítanme tantito porque había por aquí algunos lentes que no me sigue igual, no me deja. Vamos a tratar de quitar esta parte. Muy bien. Vamos, ahora sí. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la estructura de la solución? Bueno, la solución general para este tipo de procedimiento se compone de dos partes fundamentales. Esto es, y va a ser igual a yc, que se escribe así, o también se puede escribir, que ver si se los puedo poner, porque en algunos libros lo van a encontrar como lo vamos a ver aquí. Permítanme tantito, por eso me interesa ponérselos como se ve también en algunos libros. A ver, y luego trato de, bueno, esto le ponemos de una vez, sí, y así. Entonces, si se dan cuenta, puedo expresarlo como y-c o como yc, y-p o como yp, donde yc es la solución complementaria homogénea y yp es la solución particular de la fuerza externa, o sea, de f de x, ¿ok? El wrotskiano, que es W, se escribe como W, el wrotskiano, representa el determinante de la matriz de soluciones fundamentales. Esto es, el wrotskiano va a ser igual a la matriz de Y1, Y2, ¿sí? Y Y1, Y2, Y1', Y2', o sea, Y1 y Y2, pero también con sus derivadas, ¿ok? Esto es indispensable para asegurar que Y1 y Y2 son linealmente independientes. O sea, para que pueda aplicarse esto, Y1 y Y2 tienen que ser linealmente independientes. La independencia de soluciones, si W, o sea, el wrotskiano, es diferente de 0, en el intervalo de interés, las soluciones forman un conjunto fundamental. Esto permite construir la solución complementaria como YC va a ser igual a C1 por Y1 más C2 por Y2. La variación de parámetros, buscamos entonces ahora YP, sustituyendo la constante C1 y C2 por la función U1x y U2x. Esto nos llevaría a la ecuación YP igual a U1 por x por Y1 más U2 por x por Y2. Este es el núcleo de la propuesta de Lagrange. Esta es la propuesta de Lagrange para la solución de los ejercicios.
La deducción, el sistema, vamos a decir, derivando e imponiendo las condiciones, llegamos al sistema del tipo 1' por y1 más u2' por y2. Y el segundo es 1' por y1', o sea, aquí en lugar de ser y1 es y1', más u2' por y2', y aquí viene la fuerza externa, igual a Fx. Entonces resolvemos para u1' y u2' usando la regla Cramer. Esto, recuerden que la regla Cramer se aplica directamente en ecuaciones lineales. Muy bien. Ahora, el cálculo de U1 y U2 se puede hacer a través de la integración. Esto es, U1 es igual a menos la integral de Y2 de f de x sobre W, este es el Wroskiano, de x. Recuerden que el Wroskiano, en este caso ya se transforma en una multiplicación de valores. Si tenemos los valores, sería un simple número, y si no, sería una matriz. Y U2, bueno, todo con respecto a x, obviamente, porque la fuerza externa es x. Aquí está la fuerza externa aquí, y aquí está la fuerza externa aquí. U2 es igual a la integral de y1 f de x sobre w de x. Podrían decir, bueno, ¿y por qué no poner junto esto y elevarlo, por ejemplo, al cuadrado? No se puede, primero, porque aquí este es negativo y este es positivo. Segundo, este está multiplicado dentro de la integral por y2 y este está multiplicado por y1. Entonces tenemos factores externos, factores internos, que van a alterar el contenido de esta estructura, vamos a decir, y esta también, ¿no? Estas integrales definen la respuesta forzada del sistema físico, o sea, nos permiten hacer la solución del sistema. Ahorita vamos a ver un ejercicio planteado y desarrollado incluso en la simulación de Python. W en el denominador. El Wroskiano actúa como el factor de escala de la solución. Ustedes saben que si nosotros dividimos algo sobre un número específico, como les decía que podía ser un número, esto puede ser, si es positivo, el valor que tengamos acá se reduce. Si es mayor que 1, más bien, más que ser negativo o positivo, si es mayor que 1, este valor se reduce. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo aquí tengo un 20 y lo divido entre 2. ¿Cuánto se hace el valor? 10. Si este es 4, se va a hacer 5 y así sucesivamente. O sea, si este valor es mayor que 1, el valor se reduce. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este valor fuera menor que 1? Por ejemplo, 0.5. Si yo divido cualquier cosa, por ejemplo, entre el 0.5, este valor se va a hacer el doble. O sea, se incrementa. En ambos casos es lo mismo. ¿Ok? Bueno. El Wroskiano entonces actúa como el factor de escala de la solución. O decrementa o incrementa ese valor de la función. Si W es muy pequeño, el sistema presenta una alta sensibilidad a las entradas f de x. Esto hay que entenderlo, hay que analizarlo, porque son los principios matemáticos que se aplican a la representación o el modelado de cualquier sistema en tiempo real. Muy bien, entonces vamos a ver esta comparativa técnica, que es parte del cálculo y que es lo que tenemos que entender. Tenemos un criterio que dice la flexibilidad, el valor algebraico del sistema y la eficiencia. Bueno,
aquí tenemos coeficientes indeterminados y variación. Los coeficientes indeterminados, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, valores limitados, ¿sí? Como el pol, los exponenciales, ¿sí? Es una función polinómica, o una exponencial, o una trigonométrica, que son los factores que pueden afectar el desempeño de una función. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una función trigonométrica? Pues que puede ser senoidal, cosenoidal, ¿sí? Tangente, ¿sí? Etcétera. Y luego, la variación, en este caso, por ejemplo, es universal. Si ustedes, por ejemplo, tienen una exponencial, pues puede ser parabólica o puede ser hacia abajo, también parabólica, pero inversa. Y si tenemos una polinómica, bueno, entonces podemos tener incluso una hipérbola, ¿sí? Que sea asintótica a ciertos ejes. Entonces eso se conoce como comportamiento matemático universal. Ahora, lo que es el cálculo en la parte del criterio algebraico, los sistemas, ¿sí? Se calculan a través, como ya lo vimos, de las integrales, ¿sí? Aquí hemos visto que esto se calculaba a través de las integrales. U1 y U2 son integrales, es el cálculo. Y eso es lo que estamos precisamente basando. Los dos se calculan, bueno, más bien los coeficientes se calculan como integrales. ¿Sí? ¿Hay alguna variación aquí? No, no hay variación, es simple, nada más las integrales. Ahora, ¿cuál es la eficiencia? Ojo, los coeficientes indeterminados, ¿sí? Presentan una alta eficiencia para f de x simples, ¿sí? Y la variación depende de la integral, lo que les comentaba. Si por ejemplo w es mayor que 0, pues el valor de la integral se va a reducir. Pero si w es no mayor que 0, mayor que 1, perdón, se divide y entonces esto hace que el factor se reduzca. Pero ¿qué pasa si w es menor que, o sea, está entre 0 y 1? ¿Sí? No estoy hablando de signos, estoy hablando nada más de valores. Entonces, lo que va a hacer es que el valor de la parte superior de la integral, de la fracción de la integral, se va a incrementar. ¿Sí? Por eso es que depende de la integral que nosotros estemos calculando. El poder del método permite resolver f de x complejas como secantes de x, tangentes de x, logaritmo natural de x, inversa de x. O sea, ya no son funciones tan sencillas, tan simples, ya tienen funciones matemáticas asociadas mucho más complejas, ¿vale? Hago la aclaración de que esta grabación está siendo directamente frente al grupo, porque a lo mejor llega a haber alguna pregunta de los compañeros y bueno, están en todo el derecho, son el grupo para el que se está haciendo la presentación de este tema, que sí se va a publicar para la audiencia general en el canal de YouTube, pero está siendo grabado directamente frente al grupo. Este tipo de método es indispensable cuando la física del problema no sigue patrones sinusoidales puros, o sea, que sean senos o cosenos. Y entonces cuando tenemos secantes, tangentes, logaritmos, inversas, pues vamos a tener que aplicar una estructura de ese tipo, ¿sí? Porque nos facilita el cálculo de una función. Si nosotros tenemos un circuito RLC como los que hemos platicado, y esto se los pongo como ejercicio porque ustedes van a llevar, por ejemplo, la materia de sistemas analógicos en sexto semestre, y porque no solamente es en ella, sino hay varias funciones que se tienen que calcular con algún tipo, ya sea de circuito
o con algún tipo por ejemplo, cuando tenemos brazos que se mueven a través de un movimiento amortiguado por resortes, también se aplica este tipo de comportamiento matemático. Entonces, si tenemos un circuito RLC, o sea, recuerden que el circuito RLC tiene resistencias, tiene lo que se conoce como inductancia, que es provocado por las bobinas, ¿sí?, y los capacitores, ¿sí? Entonces, este tipo de circuitos, que también reciben una fuente de voltaje y que es la que va a hacer trabajar el sistema, bueno, va a tener una forma del tipo V, o sea, voltaje igual a Vm, el voltaje en un momento dado, por el seno de Wt. Ahorita vamos a ver, bueno, qué es por ejemplo, W. ¿Cómo podemos encontrar o saber qué es esa W? Observemos. Voy a mostrarles aquí porque luego de pronto a veces no vemos los símbolos y no entendemos a qué se refiere un símbolo. Cuando tengan esas dudas, observemos, aquí voy a mostrarles un Word normal. Es una herramienta que pueden utilizar ustedes. Y si ustedes aquí le dicen insertar, ecuación, y ponen aquí esto, resulta que aquí les va a poner un montón de símbolos y les da los nombres. Por ejemplo, aquí les dice infinito, aquí les dice diferente o distinto de, ¿sí?, grados Fahrenheit, grados centígrados, por ejemplo, bueno, un montón, ¿no? Este es delta, ¿sí?, es el incremento constante o el delta, el cambio, ¿sí?, etcétera. Bueno, si nosotros avanzamos hacia acá, vamos a llegar precisamente a lo que son los, ¿cómo se llama? Aquí con a ver, voy a regresar. Aquí le doy clic y me muestra todo estos códigos que son matemáticas básicas. Si nosotros buscamos por aquí, ¿sí?, vamos a encontrar las letras griegas y dentro de las letras griegas está esta. ¿Cómo se llama esta letra griega? Que luego a veces no la identificamos. Esta letra griega se llama omega. Observen, esta letra griega es omega. Ahora, vamos a suponer que yo le pido a la máquina insertar un símbolo. Resulta que si yo me voy para acá y le aplico aquí, me dice que esta letra se llama ohm. ¿Y qué creen? Es la letra omega, pero esta es la letra omega mayúscula. Mientras que la otra que vimos aquí, ¿sí?, en la ecuación, precisamente, es la letra omega, aquí, es la letra omega minúscula. Voy a ponerla aquí para que lo vean. Esta también es omega, pero este es omega minúscula. O sea, se los digo porque tienen las herramientas en un Word común y corriente. ¿Sí? O sea, lo podemos quitar. ¿Sí? Entonces, están las herramientas para que sepamos cuáles son esas letras, poderlas buscar fácilmente. Y vamos, porque mucha gente empieza a buscarlas y que no las encuentra y cosas. Bueno, ahí tienen la herramienta, ¿vale? Entonces, precisamente aquí lo que nos dice es que depende del omega, ¿sí?, y del tiempo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es omega? Pues el valor de la resistencia son los omegas, ¿vale? Un conjunto de resistencias, el valor resistivo de la resistencia, el valor resistivo de la bobina, el valor resistivo del capacitor, y bueno, eso nos va a dar un omega específico que va a estar funcionando o trabajando con respecto a un tiempo específico. Aquí tenemos entonces que L, que es la bobina, ¿sí?, va a depender de la segunda derivada de Q, que es la carga eléctrica, sobre la derivada del tiempo, la segunda derivada del tiempo, más la resistencia por
la carga, la derivada de la carga, sobre la derivada del tiempo, más 1 sobre C, que es, vamos a decir, la inversa de la capacitancia, o sea, de la potencia del capacitor, por la carga, que es Q, ¿sí? Y esto va a ser igual a lo que es la fuente, E de T. Si la fuente E de T es un ruido blanco, ¿sí?, o una señal de sierra, usamos la variación de parámetros. ¿A qué se le llama señal de sierra? Les voy a poner un ejemplo rápido para que esto... trato de darles estos ejemplos, no nos tocan todavía para que no se me desesperen, porque es parte de lo que es el análisis electrónico, pero aquí les voy a poner un ejemplo rápido nada más para que vean lo que es una señal de sierra. Entonces, aquí por ejemplo, para este curso que estoy dando de sistemas analógicos, podemos ver a este de aquí nos va a servir. Es que hay varios, pero bueno. Este nos va a llevar precisamente a un circuito en el cual tenemos un conjunto de diodos, ¿sí?, en un orden específico que funciona como rectificador. Es un puente rectificador precisamente, ¿sí? De hecho, voy a mostrarles este otro para que vean. El puente rectificador realmente, ¿sí?, se llama puente de Graetz. Pero bueno, vamos a ver el básico. Este es un poquito más complejo. Este es el básico. Y entonces observen aquí que si yo meto corriente, me va a generar dos ondas, ¿sí? La señal que entra de 10 voltios y que trabaja 5 voltios positivos y 5 negativos, por ser una onda, una fuente de electricidad, ¿sí?, alterna. Entonces va alternando entre positivo y negativo. Pero cuando yo meto este puente, la transformo en una señal de sierra, tipo sierra, pero ojo, positiva. Todo está por arriba del cero, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, me dice que tengo 5 voltios hacia arriba, 5 voltios hacia abajo. Y acá me dice que tengo nada más 5 voltios hacia arriba. Este es 10, este es 20, ¿eh? Tengo 5 voltios hacia arriba. Ojo, pero por cada una de estas ondas que tiene, empieza aquí y acá, hasta aquí, esto es una onda. Bueno, resulta que aquí tengo dos. Una que es la positiva normal, que es esta, y la otra, esta de aquí, que debía ser hacia abajo, esta de acá, pero por el puente rectificador se invierte y se pone positiva. Por eso se llama puente rectificador, ¿vale? Bueno, esto ya salimos, esto lo van a ver más adelante, nada más les quería explicar de qué se trata. Para que vean que todo se relaciona con su ingeniería, con la parte de ingeniería. Bueno, los sensores, a ver, déjenme ver, no me brinque nada, no. Los sensores de precisión, por ejemplo, los sensores de precisión pizoeléctricos se modelan precisamente con ecuaciones diferenciales de segundo orden, de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. La variación de parámetros ayuda a filtrar interferencias electromagnéticas no armónicas. Esto es, cuando estoy transfiriendo señales de red, se pueden quitar ruidos en la red para que pueda trasladarse información mucho más limpia, mucho más eficiente, y entonces se logre esa comunicación en red. Ahora, esto también tiene que ver con lo que es la resonancia mecánica. En el diseño de puentes, ¿sí?, o edificios, la vibración inducida por el viento, por ejemplo, no siempre es armónica. Y ahora, cuando tenemos vibraciones armónicas, o sea, que tienen un alto grado de repetición, pueden incluso llegar a dañar la estructura de un puente,
o de un muro de carga, etcétera. El método entonces garantiza la seguridad estructural al predecir los picos de carga imprevistos, ¿ok? Y esto tiene que ver precisamente con esta forma de modelado de estas ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Como explicación detallada para el ejercicio que vamos a ver, que es la forma de solucionar un solucionador analítico y numérico de las ecuaciones diferenciales ordinarias mediante la variación de parámetros, que es el tema que estamos viendo. Y entonces vamos a tratar de dar una explicación lo más detallado posible y precisa de la práctica que vamos a ver en este momento para el script de Python. La práctica consiste precisamente en el desarrollo de un solucionador analítico visual para las ecuaciones diferenciales ordinarias, esto es, las EDO, de segundo orden no homogéneas, empleando el método de variación de parámetros. El script automatiza el flujo de trabajo de un ingeniero y desde la configuración del entorno y la definición simbólica del problema, pasando por el cálculo de lo que conocemos como Wronskiano, que recuerden que tiene que ver con la función, con las dos integrales de la función, para verificar la independencia lineal, ¿sí?, hasta la obtención de la solución particular y su representación gráfica. Es una herramienta que transforma la resolución manual, ¿sí?, tediosa en un proceso de experimentación dinámico. Entonces, Python también nos va a servir precisamente para que podamos ver y resolver este tipo de funciones, y eso es lo que le da el poder a ese entorno de desarrollo que es Python, ese lenguaje de programación que nos permite trabajar estos factores matemáticos que son muy complejos y que de pronto sí tienen que ver con muchísimos cálculos, y lo podemos simplificar con la aplicación de un lenguaje de programación como Python, y que nos permite precisamente resolver una ecuación que puede llevarse un cálculo de 1, 2, 3 días, por ejemplo, en cuestión de segundos. La teoría que sustenta la práctica planteada en el script de Python, la práctica se sustenta precisamente en el método de variación de parámetros o método de Lagrange y la teoría de la independencia lineal de soluciones. El pilar matemático es el Wronskiano, un determinante funcional que permite asegurar que las soluciones de la ecuación homogénea forman un conjunto fundamental, y la teoría dicta que dada una ecuación diferencial ordinaria, y aquí viene la teoría, no homogénea, la solución particular puede hallarse integrando las funciones que dependen de las soluciones homogéneas y el término forzante f de x, permitiendo resolver los casos donde el método de coeficientes indeterminados falla. Entonces, si yo tengo coeficientes indeterminados y no funciona ese método, precisamente porque tenga una función que forza, que mete una fuerza al sistema, entonces lo mejor es trabajar con el Wronskiano para la solución de esos problemas. Ahora, con respecto a lo que es la sección 1, para lo que es el título y explicación del contexto, ya saben,
En la sección 1, precisamente, se va a establecer el marco teórico pedagógico y define el título de la práctica y explica cómo el método de variación de parámetros modela los sistemas con fuerzas externas. Su función es orientar al estudiante, en este caso ustedes de Guaem Texcoco, bueno, de la audiencia de la clase de Guaem Texcoco, o cualquier estudiante del canal de YouTube, sobre el alcance del software, estableciendo la conexión directa entre la arquitectura del código y el problema de ingeniería de segundo orden a resolver. Como título le estamos poniendo el 2.4, solucionador, ¿sí? Analítico y numérico de las ecuaciones diferenciales ordinarias mediante la variación, ¿sí? De parámetros y las ecuaciones diferenciales ordinarias EDO de segundo orden no homogéneas representan sistemas físicos con excitación externa, o sea, con una fuerza externa, f de x. Este script utiliza el método de variación de parámetros para encontrar la solución particular, ¿sí? YP. El enfoque es pedagógico y se verifica la independencia lineal mediante precisamente el Wroskiano, garantizando entonces que los que nos van a utilizar, los alumnos, la audiencia, debe comprender entonces la estructura matemática necesaria para resolver los sistemas dinámicos reales. ¿Ok? Esa es la base de este ejercicio. Ahora, para lo que es la sección 2, la preparación de librerías y el entorno, para esta sección que implementa el protocolo de saneamiento del entorno, ¿sí? El entorno de desarrollo del Python, que es el Visual Studio Code, mediante el uso de subprocesos, el script desinstala e instala las librerías críticas que van a ser utilizadas para esto. Las que más vamos a utilizar son SIMPy, NumPy, Matplotlib y Tabulate, que son las que se van a estar utilizando para la ejecución de este código. Técnicamente esto garantiza precisamente la integridad del motor de cálculo simbólico y numérico, eliminando los errores de compatibilidad en entornos de desarrollo diversos, ¿sí? Y asegurando que las funciones de integración de NumPy o de SIMPy operen bajo los estándares actualizados. Y esto es para garantizar que estos scripts pueden ejecutarse en cualquier equipo de cómputo de cualquiera de los estudiantes que están revisando este video. Ahora, en la sección 3, el dataset basado en el conjunto de datos EDO no homogénea, la sección 3 define el dataset matemático del ejercicio utilizando la librería random. El script selecciona de forma aleatoria la frecuencia angular del sistema, lo que modifica dinámicamente la ecuación diferencial ordinaria planteada y define los símbolos de variables independiente x
y la función y de x, estableciendo la estructura no homogénea del tipo y, ¿sí? Y' más b de x igual, por ejemplo, a la secante de x. Ese es el ejercicio que estamos desarrollando en Python para este ejemplo. Lo que permite que cada ejecución sea un reto matemático distinto para el alumno por precisamente estas aproximaciones numéricas que va a generar para ese ejemplo. Ahorita lo vamos a ver incluso con la gráfica desarrollada. La sección 4 es la lógica de optimización, que es la variación de parámetros. Aquí reside el núcleo algorítmico del programa. Utiliza SIMPy para realizar la derivación simbólica, o sea, pasar de la función de la ecuación normal a la ecuación derivada, y el cálculo del determinante gaussiano a través también de SIMPy, y la resolución de las integrales de Lagrange para hallar U1x y U2x. La lógica de optimización permite simplificar expresiones trigonométricas complejas de forma automática, garantizando que la solución particular y de p, ¿sí? Es la solución particular, o sea, y es y particular, sea matemáticamente exacta. La sección 5 son los resultados tabulares y se encarga de la salida estructurada de los resultados. Utiliza un formato tabular para presentar cada componente del proceso, las funciones de la base fundamental, el valor del gaussiano y los parámetros de integración, que es lo que nos presenta. Esta sección es escrita para la didáctica, ya que permite al estudiante verificar paso a paso la construcción de la solución final, contrastándola con el razonamiento teórico. Ahora, para lo que es la sección 6, es la representación gráfica didáctica de los resultados. La sección 6 traduce la solución simbólica y la visualización numérica mediante LambDiffy y Matplotlib. Son las dos librerías que se van a utilizar para la representación gráfica. Estas transforman la expresión del SIMPy, o sea, la expresión del cálculo numérico, en una función de NumPy para graficar la trayectoria de la solución particular del intervalo específico. Esto permite observar el comportamiento dinámico del sistema, identificando visualmente los periodos, las amplitudes y las posibles singularidades del forzamiento. Recuerden que esto nos lleva a la forma del funcionamiento de un circuito RLC, que es el análisis que se está representando aquí. La sección 7 es el reporte y conclusión detallada. Esta sección proporciona el reporte analítico y las conclusiones estratégicas. Explica la importancia de que el gaussiano sea distinto de cero y define la mejor alternativa técnica. Recuerden ustedes que como las funciones se van a dividir entre el gaussiano, entre W, si fuera cero, pues caería en una indeterminación y no tendría solución. Por eso es que se busca, y es importante, que el gaussiano sea distinto de cero. El uso del cálculo simbólico para obtener la precisión analítica antes de cualquier simulación numérica es la sección donde se consolida
el juicio del ingeniero sobre la viabilidad de un modelo, en este caso de un circuito del tipo RLC. En la sección 8 ya sabemos que es la ejecución del programa principal y es la sección final que corresponde a la ejecución del programa principal main. Sin embargo, esta tiene que estar orquestada, el flujo de datos desde la entrada del problema hasta la salida de la gráfica y escrita. Utiliza la estructura estándar de Python para asegurar que el script se comporte de forma modular, permitiendo su reutilización en otros módulos de simulación de ecuaciones diferenciales. El análisis de la estructura general de la ecuación del script de Python. La estructura general sigue un flujo lógico secuencial de 8 etapas que imita el método científico precisamente. Tiene la preparación, la observación, la definición, la experimentación, el cálculo y la conclusión. Recuerden que esta estructura es una estructura personal, es una estructura que yo definí, la estructura que yo defino para lo que es la estructura de los software de programación, de los scripts de programación que desarrollo para estos ejercicios. De hecho, en todas las materias utilizo esta misma estructura. Esta organización modular facilita el mantenimiento del código y asegura que el alumno comprenda que la resolución de una ecuación diferencial ordinaria es un proceso sistémico donde cada fase depende de la validez del anterior. Si la anterior no está correcta, no podremos seguir adelante porque entonces vamos a estar alimentando a un proceso basura y pues vamos a obtener basura. Tiene que estar correcto lo anterior para que podamos seguir avanzando hacia adelante. Aquí tenemos precisamente la preparación de las librerías. Después de la preparación de las librerías, esto sigue todavía con la preparación. Vean que nos avisa en cada una de ellas successful uninstalled tabulate, o sea, desinstala el tabulate. Y luego successful installed tabulate, o sea, lo desinstala, lo instala. Pero eso ocurre también con el successful installed simply, porque aquí lo había desinstalado. Successful uninstalled simply, o sea, desinstala e instala, desinstala e instala. ¿Para qué? Para garantizar que la versión que está instalada sea correcta. Antes de pasar al análisis, vamos a ver cómo funciona este ejercicio en Python. Entonces cargamos el entorno de desarrollo, es el 2.4 que ya habíamos dicho. Están las 8 secciones que acabamos de explicar. Y al ejecutar este script, ya saben que el script se les proporciona en el canal de YouTube para que lo puedan descargar, ejecutar y analizar sin problema. Y vean que aquí lo que está haciendo es la desinstalación e instalación de librerías para garantizar que en cualquier equipo de cómputo donde este script se ejecute con este entorno o con cualquier otro entorno, porque el lenguaje de programación lo puedes trabajar en muchos entornos. Entonces va a ser lo mismo, va a desinstalar e instalar librerías para garantizar que la librería y la versión de la última librería instalada no está corrupta y que puede ejecutar para obtener siempre los mismos resultados. Bueno, aquí termina de hacer lo que es la instalación de librerías precisamente y empieza a hacer los requerimientos de datos. Aquí dice, termina todavía, está haciendo el matploy, la instalación, y entonces me da los datos, ¿sí? Y vean que son datos de una función coseno y función seno, ¿sí? que trabaja como representación de la función y1 es un coseno, y2 es un seno, y el wrotskiano, que les decía que normalmente es un número, me dice que vale 2 por la forma del cálculo. ¿Cuál es la ecuación que está trabajando? Es esta, miren. Y' más 4y igual a secante de 2 por x. ¿Sí? Y la integral de una secante no es tan directa, por eso se hace a través de funciones
como esta, de este tipo, ¿sí? Y aquí obviamente me va a marcar el análisis de todo esto. Vean que tenemos aquí una curva con un crecimiento muy específico, se puede decir muy exquisita la curva, para ver cómo va creciendo el flujo de energía dentro del circuito de RLC, por ejemplo. El comportamiento de la solución, tenemos una frecuencia K elevado a la 2, ¿sí? Si el Gaussiano vale 2, 2 elevado al cuadrado, pues es 4. Y bueno, tenemos esta solución de esta manera. Bueno, si cierro entonces tengo el reporte final del proyecto, en donde me dice precisamente la solución final y de x igual a C1 por el coseno de 2x más C2 por el seno de 2x más x por el seno de 2x entre 2 más el logaritmo del coseno de 2x por el coseno de 2x entre 4. Bueno, esto que tenemos aquí precisamente es la solución del ejercicio. Y además me dice ejecución finalizada, ¿sí?, por el programa precisamente desarrollado de Biblioteca Valencia. Y la tecnología es el motor, como siempre se los digo, pero la ética y la estrategia son el timón. O sea, son las que orientan hacia dónde va el uso de esa tecnología. Recuerden que esto es muy importante porque de pronto queremos que la inteligencia haga todo y la verdad es que todavía tiene muchos errores que tenemos que estar corrigiendo y detalles, ¿vale? Entonces no se confíen tanto en la tecnología. El análisis del reporte de la preparación del entorno de desarrollo durante la ejecución del script de Python. El reporte de saneamiento evidencia la robustez de la práctica al observar la reinstalación exitosa de librerías como SIMPy, ¿sí?, en este caso 1.14 y NumPy 2.4.4, se garantiza un entorno certificado y este paso es vital en ingeniería de software para eliminar el riesgo de fallos por dependencias corruptas o versiones obsoletas que podrían alterar el resultado de integrales complejas. Muy bien. Ahora, el análisis del dataset que utilizamos, o sea, el conjunto de datos que utilizamos para el ejercicio, esto es generado para probar este script de Python. El dataset es el conjunto de datos generado para probar el script de Python. El dataset, aunque generado por aleatorización, está restringido a valores que poseen significado físico, frecuencias naturales, ¿sí?, al cuadrado. El análisis muestra que variar el parámetro b, el script, se adapta instantáneamente recalculando el Gaussiano y la solución homogénea de forma coherente, lo que muestra la versatilidad del algoritmo para manejar distintos niveles de rigidez en el sistema. Aquí tenemos entonces la solución que acabamos de ver. Fíjense bien, para los datos aleatorios que generó el ejercicio que les estoy mostrando, me dice que el Gaussiano fue de 1, mientras que hace ratito que lo ejecutamos precisamente, pues me dijo que el Gaussiano era 2. ¿Por qué? Porque me pueden decir, no, ya ves, está mal. No, lo que pasa es que acuérdense que los datos que va a estar manejando para son aleatorios. Y entonces en cada corrida vamos a tener probablemente un Gaussiano diferente. Miren, voy a regresar a este ejercicio para que lo podamos ver de nuevo. Y este ejercicio, déjenme cargar el ejecutor. Ok,
Ahí lo tenemos. Lo voy a volver a ejecutar y nos vamos a dar cuenta de que es el mismo ejercicio, ¿eh? Pero ahora vamos a ver qué Wronskiano nos calcula, porque acuérdense que es una ejecución por aleatorización. O sea, que cada vez que lo ejecutamos puede dar un dato distinto, pero siempre va a dar la solución completa y correcta. Muy bien. Vamos entonces a esperar a que termine esta ejecución para poder ver ese ejercicio con el nuevo Wronskiano, a ver qué arroja. Ahí está cargando librerías, ya lo saben ustedes, esto ya nos debe de quedar clarísimo. Okay. Ahí está la tabla, miren, aquí me volvió a calcular un Wronskiano de 2. ¿Sí? Vamos a cambiarlo. Y si no, le podemos modificar un parámetro para que podamos ver cuáles son los datos que arroja, pero porque es aleatorización directa. Déjenme ver el dataset. Está en la sección 3, dataset. Y aquí me dice que está generando un random, que va 1, 4 y 9. Son los valores que va a estar, entre esos valores va a estar trabajando cada uno de los datos que vamos a estar metiendo al sistema para el cálculo. Voy a volverlo a ejecutar y vamos a ver qué nos da en esta ocasión. No modifiqué nada, nada más estoy volviendo a ejecutar para ver qué nos da ahora el Wronskiano. Obviamente, si yo modifico alguno de esos valores de este 1, 4, 9, va a alterar el valor del Wronskiano directamente y va a obtener otro resultado distinto. Pero ahorita puede estar variando entre 1, entre 2, 4, ¿sí? Porque puede estar generando diferentes valores. Por la aleatorización. Esto que dice aquí random significa que está generando números aleatorios. Aquí, por ejemplo, tenemos un Wronskiano de 3. Entonces, con esto confirmamos que realmente está generando una aleatorización. Pero la ecuación que se obtiene, ¿sí? Aquí nos da x seno de 3. ¿Sí? Obviamente cambia la ecuación por el Wronskiano, ¿sí? Pero aquí voy a cerrar para que veamos la ecuación final. Tenemos y de x igual a c1 por el coseno de 3x más c2 por el seno de 3x. Obviamente distinta, ¿por qué? Por los valores del Wronskiano que se reflejan aquí directamente, ¿vale? Bueno, entonces con eso ya vimos que sí, que efectivamente está generando una aleatorización de la generación del dataset. Acá teníamos 1, ya vimos que también sacó 2, ahorita sacó 3 y les digo, tenemos esos valores en los que puede estar variando, que fue del 1 al 4 y al 9. O sea, tenemos varios valores que puede estar trabajando pero siempre va a obtener la ecuación correspondiente a el Wronskiano que estemos aplicando, ¿no? El análisis del reporte tabular de la ejecución del script de Python. El reporte tabular destaca por su claridad. Al presentar el Wronskiano como una expresión simplificada, valida inmediatamente el conjunto fundamental de soluciones. Este reporte actúa como una hoja de ruta para el alumno precisamente, permitiendo identificar si el método de variación de parámetros es aplicable y facilitando la detección de errores en la fase de planteamiento del problema. Tenemos la gráfica que ya también vimos. La explicación de esta nos dice: el reporte gráfico de la ejecución del script de Python, la gráfica de la solución particular, es la prueba de campo del modelo al visualizar el comportamiento de la función ante un forzamiento de tipo secante. El estudiante puede notar cómo la amplitud y la frecuencia de la respuesta están íntimamente
ligadas a los coeficientes de la ecuación diferencial ordinaria. Es una representación dinámica que convierte números y símbolos en trayectorias físicas comprensibles. Como análisis de los resultados obtenidos por la ejecución del script de Python, los resultados obtenidos confirman la exactitud del motor simbólico y se logra obtener la solución general completa integrando la homogénea y la particular sin errores de aproximación. La mejor alternativa técnica identificada, esta alternativa técnica identificada es el uso de este simulador para explorar cómo el cambio en las condiciones del forzamiento, ¿sí?, altera la estabilidad del sistema, proporcionando una ventaja competitiva en el diseño de sistemas de control. Esto sobre todo aplicado a la industria. Por ejemplo, esa curva puede ser la curva, por ejemplo, del levantamiento de la apertura de una válvula de suministro de vapor, o el levantamiento de un brazo robótico, cómo se mueve para levantar un objeto, etc. Como conclusiones generales del desarrollo de la práctica basada en la teoría y en el script de Python, en conclusión, la práctica demuestra que la unión de la teoría de Lagrange con la potencia de Python es la metodología ideal para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales en el siglo XXI. El script cumple, ¿sí?, su propósito pedagógico al fomentar un aprendizaje donde el alumno no solo resuelve las ecuaciones, sino que construye herramientas de análisis. Se reafirma entonces la filosofía de que la tecnología es el motor, pero la ética y la estrategia son el timón, guiando a los estudiantes o el estudiante hacia una ingeniería de alta precisión y valor estratégico. Sobre todo, vuelvo a insistir en la automatización de procesos. Las métricas actuales, el uso de lo que es el CAS, que es el Computer Algebra Systems, ha reducido el tiempo de diseño de ingeniería en un 40%. Yo dijera que un poco más, mucho más, desde 2024, cuando se empezó a aplicar este tipo de métodos. El desarrollo profesional, un ingeniero que domina la modelación matemática, es un ingeniero capaz de optimizar recursos y salvar vidas. Ahora, con respecto al canal Videoteca Valencia, ya sabes que ahí tienes tu repositorio universal de conocimiento técnico. Y vamos, si no estás suscrito, suscríbete, es totalmente gratuito, ¿sí? Y vamos, hay clases completas en este canal para que puedan ser utilizadas para tu crecimiento profesional. Una pregunta reflexiva que vale la pena hacer es cómo cambiaría el diseño de un procesador si ignoramos la respuesta transitoria de sus voltajes. Ojo, acuérdense que el procesador internamente tiene resistencias, bobinas y capacitores. Y si tú cambias la relación con el voltaje, si el voltaje es superior a lo que el circuito soporta, pues tu procesador se va a quemar. Nada más para que lo tomen en cuenta. Como resumen de puntos, la variación de parámetros, flexibilidad total. El browskiano diferente de 0 es la llave del éxito. Si tienes un browskiano igual a 0, no vas a poder trabajar, porque acuérdate que tienes que dividir sobre el browskiano para llegar a los factores para la integración. Python más las ecuaciones diferenciales ordinarias es la ingeniería del siglo XXI. Como conclusiones generales, las ecuaciones generales ordinarias de segundo orden no homogénea es el pilar
de la física clásica y la computación analógica. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación. Estas son las referencias web utilizadas para esta presentación. Y recuerda, si puedes apoyar al canal compartiendo el canal con tus contactos, esto le ayudaría al canal a crecer. Aquí tenemos las referencias de las imágenes utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.